Querido Laure, nos vamos a meter con ¿qué cosa esta vez? Mira, las últimas columnas vine a hablar de Francisco, el Papa León, estuvimos muy con eso. Mucha paz. La idea ahora era... Repasamos la encíclica. Repasamos la encíclica, Sí. exactamente. La recomendamos nuevamente a La toda la recomendamos oyentada. nuevamente. Sí, muy valioso ese documento. Y ahora venimos a algo más, un poco más terrenal. Vengo acá a reivindicar el quilombo que es el peronismo. Ajá. En realidad no a reivindicarlo, porque también estoy un poco cansado del internismo, ¿no? Pero me interesa como reconocer que el peronismo vive en esta. Y que me parece que hay... no me voy a poner a decir, no, hay recién llegado, que cree que... No es eso, sino es que hay que hacer un relevamiento histórico para reconocer que el peronismo es proclive a las internas, ¿no? Por eso, de Perón hay frases sobre las internas, sobre las facciones, sobre... Bueno, la idea es recorrer rápidamente las internas muy bien. del peronismo. Yo pensé otra cosa. Yo pensé que íbamos a hablar de la interna actual. Pero esa es la que ya La estamos disparadora. cansados de escuchar. No, está bien, está muy bien. Acá no hemos hablado, la verdad, mucho. Sí. Hemos decidido no hablar mucho Por de la eso. interna porque nos aburre muchísimo. Estamos hablando de los problemas hasta de que no la pase, Argentina por hasta ahora. que no pase algo interesante. O sea, hasta que no, No, el aparezca año que viene vamos a hablar de esto algo- seguramente mucho Claro. más. Sí, y si pasa algo interesante este año también. Igual a lo largo de la programación de Trinchera pueden encontrar entrevistas a todos los sectores del peronismo Obvio. y mucho más, como la entrevista que se subió ayer a Guillermo Moreno. Pero me gusta que nos metamos en esto porque uno tiene la tendencia como argentino a creerse excepción. Sí. Uno siempre es como, bueno, es la primera vez que esto... El a mal menos- del kilómetro cero. Es como que siempre está viviendo lo peor que pasó en la historia o está en el peor quilombo. Eso Entonces, seguro, eso está seguro. bueno como, decir, bueno, quizás siempre somos un poco un quilombo. Sí, también, y también, también desarmar ciertas ideas casi utópicas de, bueno, ¿por qué no se ponen todos de acuerdo? Claro, Y, sí, que es ¿no? muy naif. Que es medio naif, que uno tiene como, siempre uno está pensando, che, loco, un punto de encuentro, Claro. en este contexto más que nada, pero también es interesante, bueno, tratar de comprender por qué no se da eso, ¿no? Después, en todo caso, llegamos al final del repaso, lo charlamos mejor. Dale. Yo traje, obviamente, el disparador es la interna que está viviendo ahora el peronismo, el campo nacional y popular, pero la idea es Volvimos a las plaquitas de Laure. pensarlo en Eso plural. me gusta. Sí, las plaquitas están. Primero, Ahí va. traje acá como un ejemplo para decir, bueno, dentro de los primeros dos gobiernos de Perón hubo internas, Sí. no tan, más que nada con actores dentro del peronismo, con algunos funcionarios. Está el caso de Bramuglia, por ejemplo, secretario de Relaciones Exteriores, que después va a tener un rol en lo que iba a ser el neoperonismo o el posperonismo. Pero me parecía interesante ver, bueno, una cuestión más facciosa que está vinculada al Partido Laborista. Yo ahí lo que tenemos ahí es una fotito de Cipriano Reyes, Sí. de sindicato autónomo de la industria de la carne, que va a ser uno de los personajes de ese 17 de octubre. Va a estar desde Él los hizo inicios. El 17 de octubre. Bueno, yo hice el 17 de octubre, va a ser Claro. ese libro que escribe. El mal de kilómetro cero. Sí, y va a ser un actor que va a estar literal del kilómetro cero, pero Claro. antes del 17 de octubre, ¿no? Digamos, 1943 ya son los actores del mundo gremial que empiezan a posicionarse con Perón, con Domingo Mercante, que empiezan a armar lo que luego va a ser el peronismo. Bueno, para las elecciones para octubre de 1945 se funda el Partido Laborista, del que Cipriano Reyes y Luis Gay, que es de, no me acuerdo qué sindicato, creo que es Telefónicos, creo que es. Telefónico, Luz y Fuerza, a ver. Sí, uno de esos. Fundan el Partido Laborista como para hacer de base electoral partidaria telefónicos para las elecciones de 1946 que se avecinaban o que se veían en el horizonte. Bueno, efectivamente Perón va a ser candidato a presidente del Partido Laborista en función de una alianza con otros actores partidarios, elementos del Partido Conservador, del Partido Radical. Posterior a las elecciones, ya en mayo del 46, Perón lo que empieza a trabajar en la disolución de esos partidos para construir un partido único, que sea el Partido Único de la Revolución Nacional y que posteriormente va a ser el Partido Peronista. Bueno, tanto Cipriano Reyes como otros actores dentro del Partido Laborista se oponen a esa fusión, entendiendo que era una pérdida de autonomía
del Partido Laborista, en particular de la herramienta político-partidaria de los trabajadores, ¿no? Hay un planteo de ese estilo. Lo que va a llevar a que luego de algunas discusiones públicas, ¿no?, conocidas, el partido se va a disolver y va a fusionarse todo en el partido peronista. Para luego, post-55, darlo de alta de nuevo para participar de las elecciones durante la proscripción del peronismo. Obviamente en contra de la proscripción del peronismo y demás, pero Cipriano Reyes va a tener un enfrentamiento fuerte con Perón. Cipriano Reyes va a ser perseguido durante los gobiernos peronistas, pero me parecía interesante ya como mostrar desde los inicios, hay actores que plantean, esta es mi autonomía, este es mi margen de acción, esto es una avanzada sobre la autonomía de los trabajadores o de los órganos partidarios que aportan al peronismo, ¿no? Eso me parecía que era interesante, para ahí amerita una mayor profundización. Esto va a ser una pasada superficial y liviana sobre los conflictos, tensiones internas del Imagínense peronismo. que vamos a hacer casi 100 años de historia como para que Sí. no lo hagamos... Sí, y seguramente va a haber quien se enoje con la perspectiva que vamos a plantear también. En los comentarios Y comenten. comenten si Sí. se enojan y me gusten igual y compartan Sí. igual. Y Perfecto. puten lo que tengan que putar. Y enaltezcan lo que tengan que enaltecer. Exacto. Seguimos con la siguiente plaquita. A ver. Bueno, 50-60 tenemos el debate sobre qué hacer sin Perón en la Argentina. Yo pongo ahí el peronismo sin Perón y los debates sobre la conducción de Perón ya en el exilio, ¿no? Fuera Claro. de nuestro país. Ahí yo traje 3 imágenes. Sí. Tenemos a Augusto Timoteo Bandor. Ayer se cumplió el aniversario de su asesinato. De Bandor. Sí. Y hoy es el 52 aniversario Claro, de la muerte de Perón. del general, sí. Así que también le dedicamos esta columna al Al general. general, sí, porque abandonó nada. Bien, bueno, Bandor amerita una columna en sí misma. Bueno, yo estoy leyendo justo ahora ¿Quién mató a Rosendo? Sí. El libro de Rodolfo Walsh. Lo estoy volviendo a leer y justamente, ¿no? Bueno, muy en línea con lo que dices, ¿no? Bueno, esa interna desaforada, digamos, explícita, pública, armada, ¿no? Que no era una discusión solo en términos del debate oral, digamos. Sí. Estamos hablando de una interna que Exacto. se daba a los tiros, ¿no? Exactamente. Bueno, hay algo que tiene que ver con que la proscripción política del peronismo a partir del 55, la intervención de los órganos gremiales pertinentes a la representación de los trabajadores, además de otras influencias propias del contexto global, van a empezar a darle a la violencia un lugar como herramienta política, ¿no? A veces cuesta, no sé, por lo menos a mí como docente me cuesta explicarle a los estudiantes a veces, o que entiendan, que comprendan el significado de la violencia en ese contexto, Claro. porque ahora lo pensamos y que Axel está los tiros de verdad con Máximo Kirchner, bueno, no, es difícil de imaginar, Es ¿no? irreal, claro. Entonces, en ese momento hay que hacer una explicación de contexto. Yo creo que la proscripción política del peronismo es neurálgica para entender la anulación de los canales de participación de los Claro. trabajadores y el origen de la violencia. Se podría remontar para atrás, ¿no? Pero bueno, esta es una lectura Sí. que planteo yo. Ahí tenemos a Bandor, dirigente de la UOM, que va a representar como esa línea pragmática del peronismo, ahora lo retomamos, pero que va a plantear, bueno, no está Perón en Argentina, el peronismo sigue existiendo, los trabajadores Claro. siguen existiendo, hay Nosotros que estamos defender acá. las conquistas y hay que seguir representando al peronismo. En algunos trabajos, algunos autores hablan de un neoperonismo, ¿no? Y la fundación de partidos, ahí revive el Partido Laborista, pero aparecen otros, el MPN, por ejemplo, que surge en ese contexto histórico frente a la proscripción del Partido Peronista, su simbología, sus palabras y demás. Y por otro lado, yo ahí traje a Andrés Framini, que también sindicalista de rama textil, que va a representar como, o va a ser uno de los actores que van a plantear la lealtad a Perón sin Nosotros concesiones. seguimos resistiendo acá, pero solo con la conducción indeclinable del general Exactamente. Perón, hoy exiliado y hoy Sí. prohibido en la Argentina. Sí. Bueno, en el 62 va a haber elecciones, Frondizi va a habilitar la participación del peronismo, legislativas y a su vez también en algunas gobernaciones, entre ellas la provincia de Buenos Aires. Framini va a ser candidato a gobernador y va a ganar la elección, luego las provincias van a ser intervenidas y a los días va a sufrir un golpe de estado el mismo Frondizi, ¿no? Que es el acuerdo Perón-Frondizi Sí. con distintas estructuras del peronismo acompañando a fortalecer esa incipiente democracia
que concretamente después obviamente, no solamente es la traición de Frondizi a ese acuerdo, sino también el golpe de Estado a posteriori. Una pregunta, porque no me acuerdo bien cómo es la cuestión. Cuando se dan las elecciones en este marco en Mendoza, ¿no? Que 66. había una lista, 66, una lista apoyada por el peronismo como tal. Ahí, la lista de Bandor y la de Perón, que manda Isabel en persona a que vaya, se dan van por separado y pierde digamos. el peronismo. La elección esa la pierde el peronismo por ir separado. Justo a eso quería llegar. Uh-huh. Ahí Bandor va con su candidato, ahora no me acuerdo cómo se llamaba el partido, pero lo tengo por algún lado. Movimiento Popular Mendocino. ¿No? Como Movimiento Popular Neuquino, todo eso que surge ahí. Movimiento Popular Mendocino. MPM. Y después da el Partido Justicialista, que va con otro candidato. Lista separada. El candidato era Alberto Cerú García, de Bandor. Y el de Perón era Corbalán Anclares. Exactamente. A mí me dio risa que sea, yo tenía leyendo el libro que decía Cerú García. Sí, es buenísimo. Me dio Cerú Girán y espectacular. García. Sí, tal cual. Pensé lo mismo. Ahí va a venir Isabel como enviada de Perón a posicionarse en esa interna abierta, no había paso, no había nada. Bueno, en ese vacío se genera la derrota. ¿Te imaginas? Se genera la derrota, gana el Partido Demócrata en Mendoza. Una fracción del peronismo ahí que genera una derrota electoral, ¿no? Uh-huh. Una de las primeras derrotas electorales del peronismo, ¿no? Pero en yo diría una semidemocracia, ¿no? Porque no estaba habilitada la participación del peronismo, estaba proscrito Perón, bueno, todo lo que ya sabemos. Sigamos, así se... Bien, otro debate, 60-70, acá puse 60, pero 60-70 es pragmáticos versus combativos, ¿no? De nuevo la figura de Bandor, diciendo, bueno... Con pragmáticos y igual sos bueno, me parece. Bueno, son las categorías que vamos a utilizar en este momento. Tenemos, sí, bueno. No, bueno, porque cuanto más vayamos avanzando, más polémico se va a volver. Entonces, entonces vamos a tratar de mantenerlo así. Pragmáticos y combativos. Bueno, hay que negociar para garantizar ciertos derechos, ciertas conquistas para los trabajadores, y va a haber otro sector. Ahí traje a Raimundo Ongaro, de gráficos, que van a plantear una línea mucho más dura y combativa contra, en particular, el gobierno de Onganía. Miren que hablamos, ¿no? De los sindicatos fuertes, las ramas fuertes de los sindicatos, según la actividad comercial de la época. Exacto. ¿no? Porque bueno, acá WOM a morir, ¿no? Y gráficos. WOM y gráficos. Hoy nadie pensaría que, de hecho, el sindicato gráfico hoy, más allá de ser un sindicato con una historia combativa excepcional, hoy concretamente no tiene un peso específico como obviamente lo tenía en esa época, y la WOM hoy intervenida, ¿no? Tal cual. Lo que vamos a ver más allá de eso es cómo la UOM, tiene una hegemonía hasta los 70, una hegemonía en las conducciones de la CGT, de los organismos, más allá de que acá justo con Ongaro gana esas elecciones de la Confederación General de Trabajo, y luego es intervenida la CGT porque se desconoce, en un acuerdo ahí sí entre Bandor y el gobierno dictatorial, que quienes habían votado en esa elección eran sindicatos que estaban proscriptos, o sus dirigentes, o estaban intervenidos sus sindicatos. Por ende, no era legítima esa el acto electoral. Bueno, ahí se da la ruptura de la CGT y el nacimiento de la CGT de los argentinos, encabezada ahí por Ongaro. Eso me parece que es otra de las tensiones, ¿no? que atraviesan al peronismo en ese tiempo. Apostilla, vayan a buscar los documentos de la CGT de los argentinos, que son excelentes. Y previamente, ahí con un rol importante de Framini, Huerta Grande, ¿no? Por ejemplo. Te iba a preguntar, digamos, la construcción de la CGT de los argentinos es como, si se quiere, el primer acto inaugural de romper una estructura de sindicato única, que quizás hoy en día es más frecuente. O en los 90 se volvió a dar mucho, pero la CGT de los argentinos es la primera vez que se parte. Habría que... Tendría que pensarlo, porque en realidad, previa a la unificación con el peronismo, ya era una costumbre, digamos. Pero las distintas ramas sindicales sí, pero desde la conformación de la CGT sí, la partición es en ese momento. Bueno, porque después está la experiencia. Pero, por ejemplo, el sindicato que tiene Cipriano Reyes en realidad es una ruptura del sindicato de la carne, por ejemplo. Ya esas rupturas... creo que ya son propias del modelo sindical argentino, casi, hasta nuestros tiempos. Pero bueno, por ahí habría que hacer algo más minucioso para tener afirmaciones más contundentes al respecto. A ver, ¿qué más seguía? Bueno, esta. El debate de los 70 es para dónde va el peronismo. ¿Qué es el peronismo? ¿Qué va a pasar con el peronismo? ¿Qué va a pasar con Perón cuando vuelva del exilio, ¿no?
Yo acá traje, bueno, peronismo y socialismo nacional. No puse peronismo o socialismo nacional, sino que cada uno puede vincularlo como quiera. Podemos poner y o, si quieren, también. Uy. Y después, ahí, las facciones más conocidas como la ortodoxia peronista y la tendencia revolucionaria del peronismo, ¿sí? Ponemos a Perón siempre en el medio, ¿sí? Porque más allá del posicionamiento contra Bandor en las elecciones de Mendoza, tampoco es que hubo desconocimientos, hubo frases muy fuertes de Perón hacia Bandor, pero el equilibrio siempre estuvo. En este caso es donde, bueno, mejor se ve esa búsqueda de Perón de lograr un contrapeso entre estos actores del peronismo, ¿no? Ahí tenemos a Rucci, secretario general de la CGT, también WOM, y traje, para no... Tampoco es que Rucci sea solamente la expresión de ese sector del peronismo, ¿no? Pero bueno, es el más representativo. Encabezaba sin lugar a dudas toda esa expresión sindical. No, lo digo porque no puse una cara de Firmenich ahí al lado, sino que puse a Montoneros. Sí, en términos como más también generales. lo mismo, la expresión, si se quiere, de la organización que representaba o por lo menos generó también un nivel de unidad con otras organizaciones político-armadas del peronismo, sobre todo en los primeros años de la década del 70, con lo cual habla también un poco de esos dos bloques hegemónicos, si se quiere, dentro del peronismo. Exacto. Está muy bien la categoría. ¿Qué categoría? De la que utilizaste. Sí, a mí me parece, bueno, amerita otra columna entera, ¿no? Pero me parece, no sé, uno podría representar y decir, bueno, uno es volver a los 40 y el otro es peronismo para llegar a un socialismo nacional. Digamos. Eso es lo que por lo menos podríamos decir a grandes rasgos. Yo, así, ahora sí, mi aclaración es, yo creo que hay que hacer una síntesis de eso. Ese es mi planteo. De lo que pasó, digamos. De todo eso. Sí, no creo que sean incompatibles pero de ese capítulo, esa discusión. Sí. En absoluto. Lo que pasa es que después se sigue repitiendo. Ese es el tema. Es que va cambiando de tonalidad, pero es algo que sigue estando, ¿no? Bueno. En realidad ahora vamos a pasar al siguiente capítulo, que me parece que es un poco lo que profundiza o deja una herida muy abierta dentro del movimiento nacional peronista en relación a la posibilidad de volver a coser esa herida, digamos. A ver, ¿a qué te referís? Particularmente a cómo se dirime esa interna. Esa interna se dirime de una manera tan brutal que después cuesta surcir esa herida. Por más que haya orientaciones parecidas o similares, hubo definiciones tácticas que eran totalmente contrapuestas. De hecho, concretamente, lo hemos visto tanto desde la llegada, o sea, lo sucedido en Ezeiza, hasta la muerte del propio Rucci, hasta lo posterior, pasando por la dictadura genocida. Sí, la muerte de Perón también. Bueno, obviamente la muerte de Perón que desata esto que es lo insaldable, ¿no? Sí. Algo que quizá el único que lo podría saldar fue Perón, y quizá el 1 de mayo del 74 se ve a las luces de que tampoco quizá Perón podía, ¿no? En ese desencuentro en Plaza de Mayo, o ese planteo concretamente alrededor de la frase estos imberbes que hace muy poco que están peleando, a diferencia de los que vienen peleando hace muchísimo tiempo. No, tal cual. Ahí, bueno, eso hay una referencia muy clara a la juventud de esos actores, ¿no? Y una identificación de esa ortodoxia peronista con la resistencia peronista misma, ¿no? De los 50, 60, que habían llevado a ese contexto y que habían traído también a Perón, ¿no? Parte de ese proceso de lucha que trae al general Perón a la Argentina. Es cierto que se resuelve esa interna de la manera más trágica posible. Las otras se van resolviendo. Bueno, también Bandor también es asesinado. Cipriano Reyes es perseguido. Digo, no es que no tiene costo, son discusiones de Twitter. Es disputa de poder. Son disputas de poder, que son así. asumen o se llevan adelante con las herramientas que son propias de cada contexto, ¿no? Ahora serán las operaciones por la política online o con todos los comunicadores que hay dando vueltas, haciendo operaciones permanentemente. Ahí era un poco más heavy la cosa y por eso también es tan difícil de saldar esa herida, ¿no? Eso me parece claro. Sí creo, de nuevo, que hay algo que hay que sintetizar de ese proceso histórico, pero que podemos hacer una columna, la podemos hacer en alguna fecha significativa. Vamos a buscarla. Porque además, ahora, bueno, después tenemos la dictadura, que ahí toda interna peronista creo que se relativiza.
También cuando vemos que los perseguidos son de las dos facciones, ¿no? Claro. Después, bueno, podemos, no es cosa de ponerse a cuantificar desaparecidos, no me refiero a eso, sino que el nivel de persecución fue hacia el peronismo y hacia las organizaciones revolucionarias. Y hacia las estructuras sindicales. Y hacia las estructuras sindicales, exactamente. No colaboracionistas, ¿no? Porque después también Sí. sucedió eso también. Tal cual. Sigamos. Ya post dictadura, bueno, la primera derrota, sí, concreta del peronismo, no proscripto, nada, primera derrota, ¿qué hacer con eso, no? Yo ahí traje algunos sujetos, tenemos a Herminio Iglesias como esa referencia más, o que también podríamos meter ahí a Lorenzo Miguel que también no perseguido por la dictadura y demás, pero que podemos involucrar en el sector de los ortodoxos. Herminio Iglesias, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en el 83, derrota, bueno, el cajón de Herminio, todas referencias que... Para quienes no sepan, se prendió fue un cajón que estaba pintado de la UCR. Exactamente. Después tenemos a Cafiero, funcionario de Perón, que va a empezar a plantear, bueno, esta dimensión o va a encarnar estos actores de la renovación peronista, también Carlos Grosso, van a ser dos actores importantes, creo, de la Sota. Después, primero de renovador de la y Sota, después... padre de la actual diputada. Exacto, sí, también José de la Sota. Exactamente. Sí, va pasando el tiempo y uno dice de la Sota y hay que aclararlo. Claro. Qué loco. Bueno, tenemos a Carlos Menem, que primero es renovador y después lo podemos catalogar en otras yerbas, porque empieza a construir su propio camino y que lo va a llevar a la presidencia luego en el 89. Traje a Italo Luder, que va a ser como uno de los mariscales de la derrota, ¿no? Candidato en el 83, firmó también el decreto de exterminio en el 75, un sujeto complicado, digamos, que era pensado como un lastre en ese momento histórico, ¿no? Cuando decimos firmó el decreto de exterminio, hacemos referencia obviamente a ese decreto firmado por Isabel Perón, entre otros también Rucauf, que escuché esta semana que él volvió a plantear que estaba orgulloso de haber firmado eso para, concretamente en uno de sus párrafos, aniquilar a la subversión. Claro. Esto planteado no solamente para con el Ejército Revolucionario del Pueblo, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRTERP, que había realizado el copamiento en azul, sino también obviamente con las estructuras del peronismo, que también desarrollaban la política armada en ese caso, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, y último, a Saúl Ubaldini, actor importante en la resistencia de los trabajadores a la dictadura y que va a tener un rol central en la oposición al gobierno de Alfonsín, en particular a la ley de reforma de asociaciones sindicales, conocida como la ley Mucci por el ministro de Trabajo de aquel entonces. Que va a ser un actor que va a oscilar, no va a ser tenido en cuenta por los renovadores, tampoco él se va a querer posicionar de esa manera, como va a estar ahí medio en el medio, pero un actor central para entender el peronismo de los 80. Con una representatividad de los trabajadores muy fuerte, inclusive siendo, digamos, medio el abanderado de la lucha alrededor de esos 13 paros generales que hubo con Raúl Alfonsín, producto de denunciar que seguía los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ese era como el eje muy cuestionado, obviamente, por los quienes querían recuperar la institucionalidad en la Argentina. Exacto. Bueno, ahí tenemos un debate porque hasta ese momento los actores sindicales, que como vimos tuvieron un rol central en todas las internas de peronismo que venimos viendo, empiezan a entrar en una etapa de pérdida de legitimidad, tanto por las internas de los 70 como por la derrota del 83 también entran ahí. Herminio viene en una tradición sindical también. Entonces aparece esta línea de los políticos profesionales que va a representar Cafiero en ese momento, ¿no? Ahí esa tensión está ahí dando vueltas y después Menem ahí que aparece como esa cuestión más personalista caudillesca. Seguimos, 90s. ¿El peronismo puede ser neoliberal? Esa es la pregunta de ese momento. Sí lo fue. Bueno, ahí lo tenemos a Menem con la Ferrari, ¿no? ¿Sí? Y tenemos otros actores del peronismo. Ahí traje una fotito de Jorge Triaca padre, vamos a aclararlo, que es, bueno, de la CGT que unos podrán decir entrevista, otros pueden decir colaboracionista. Que hay en la política. Y bueno, sí. Es que la política, si hay algo que es la política, es Nepo Baby, sí. ¿no? Hay de los todo, streams y pensar que digamos, Jorge Triaca padre pichis. Fue secretario general de la CGT y su hijo fue ministro de Trabajo de Macri. Él ¿no fue ministro de Menem, de Trabajo? Si no me equivoco, él fue ministro de Trabajo de Menem. Tranquilamente. De hecho, me parece que ahí es como el lazo de la traición. Claro. Bueno, y después otros actores. Bueno, Duhalde, vicepresidente, pero después busca sus propios horizontes. Bien. ¿Viste? Busca sus propios horizontes en la provincia de Buenos Aires, luego lo va a intentar en la Nación, con un perfil más desde el peronismo desarrollista, ¿no?
si se quisiera categorizar de alguna manera. Y después otros actores como Germán Abdala, Sí. también estatales. Extracción sindical de Sí, ATE, ¿no? diputado, que era diputado en ese momento y rompe, es parte del grupo de los 8, creo que son, Sí. que rompen. Que concretamente denuncian la entrega del peronismo a la Exactamente. plataforma neoliberal, ¿no? Es decir, Exactamente. esto no es peronismo, Sí. hagan peronismo con otro nombre en todo caso. En ese espacio también va a estar Chacho Álvarez, que después va a armar el Frente Grande, su propio espacio electoral, después va a tener una deriva complicada, pobre Chacho. Y ahí, en otra fotito al lado de Triaca, están los actores de ese sindicalismo que se va a plantar un poco contra el menemismo, en particular el MTA, donde tenemos a Ubaldini, con un rol importante, una continuidad de los 80, y Hugo Moyano. Un joven Hugo Moyano, que es, bueno, concretamente el movimiento de Hugo trabajadores Moyano argentinos. padre, claro. Ahora hay que Claro, aclarar Hugo Moyano también. padre Porque Hugo Moyano hijo es diputado. Es un poco mucho. El, Como decir Rucci, no, Rucci hijo, el que es de... No, pero es diputado nacional. o la hija, que es la que está con Villarroel. No, bueno, ¿no? está todo bien. En este caso el MTA, que también en esta partición con la CGT y obviamente planteando también la denuncia alrededor de la entrega de la plataforma peronista encabezada por Menem con esa, lo que se ha denominado muchas veces como traición, que me parece que es quizá la palabra que muchas veces en estas internas se tira tanto. Livianamente. Livianamente, y que es muy difícil cuadrarla, más allá de que uno podría hilvanar en acciones por lo menos mucho más complejas, como concretamente el fusilamiento, la desaparición de personas, la tortura y demás, como elementos, bueno, concretos en relación a llevar adelante la traición. Tal cual. Tal cual. Vamos a seguir porque ya me estoy contraexcediendo. Sigamos. ¿Tenemos otra más? Sí. Te estamos interrumpiendo mucho. No importa, Es está que muy perfecto. charlada esta, Pero es así es. Los 2000, le puse fragmentación post-neoliberal. Porque es eso. Digamos, no hay una conducción clara del peronismo. Tenemos 10 años de conducción del propio presidente de la Nación, Carlos Menem, con sectores díscolos, disidentes. Era difícil. Previamente no había una conducción única, salvo hasta antes de Perón, ¿no? Después eran disputas a la conducción de Perón. Después, ya sin Perón, los 80 son un quilombo, como acabamos de ver. O por lo menos está dirimiendo casi la constitución del peronismo, ¿no? Como ahí bueno, tiene que ser la columna vertebral tienen que seguir siendo los trabajadores o tienen que ser los políticos, ¿no? Hay algo ahí en los 80 que me parece interesantísimo. Hay un par de libros que salieron ahora sobre el peronismo de los 80, me parece que es algo a revisitar. Fragmentación post-neoliberal. Ahí tenemos, bueno, Rodríguez A, Duhalde, que fueron presidentes entre el 2001 y 2002, agarrando la papa caliente. Bueno, cada uno con sus problemas. Puse ahí a De la Sota padre, vamos a decirlo, porque ya era un actor del peronismo importante, relevante, del peronismo cordobés. Y después traje la tapa del diario del balotaje de 2003, ¿no? Menem o Kirchner, ¿no? Como los dos representantes de facciones del peronismo, que después cada uno puede decir ese peronismo, no peronismo, todo eso no importa. Acá es no nos vamos a meter, pero no nos vamos a meter en esta columna. No importa ahora, no importa en este momento. Yo lo que quiero mostrar es la fragmentación. Exactamente. Personas que se dicen peronistas que están disputando poder entre sí. ¿Sí? Eso. Bueno, como ya sabemos, Menem abandona el balotaje, Kirchner presidente. Seguimos. Ahí yo los 2000 lo pongo como la hegemonía kirchnerista. Sí. Ahí tenemos a Duhalde dándole el bastón a Néstor en su asunción. Y después traje una foto de Chiche Duhalde y Cristina Fernández. Que ahí se termina. Que ahí es donde se dirime en una elección en 2005 la interna entre si el peronismo podía ser kirchnerista, debía ser dualdista, si podía haber dos sectores del peronismo, si podía haber dos conductores del peronismo, ¿no? Recordemos que Kirchner llega con el apoyo de Duhalde a la presidencia. Sí. Más allá de que tampoco fue... no dio un apoyo cuantitativo fuerte, porque la verdad que el caudal de votos de Néstor también fue bajísimo. En el marco de un proceso momento de legitimación crisis institucional muy importante, y que encima el mismísimo Duhalde había tenido que renunciar. Una crisis institucional importante. Había tenido que renunciar y como hemos recordado hace muy pocos días, luego de lo que fue la masacre de Avellaneda, ¿no? Exactamente. Y la primera vez, sin quitarle mérito a Chiche Duhalde, pero Cristina la primera mujer en toda esta historia que repasamos en disputar la conducción del peronismo como tal. Exacto. Bueno, en ese caso eran Néstor y Cristina.
Claro, en ese disputando- momento Y eran ni Chiche, siquiera- disputándole a Chiche, y eran Chiche y Duhalde. Duhalde. Sí, Pero bueno, digo, me si parece- venimos incluso un poco más al presente, es recién Cristina la primera mujer que encabeza, Sí. después de la muerte de Néstor, digamos, como no siendo ya la mujer No, por de eso, otra figura del peronismo. tal cual. Sí, por ahí, que es algo que no está, porque En, por todos ahí los, era- en todos los procesos, al lado de todos los dirigentes que vimos y en todas esas organizaciones que se disputaron, siempre hubo participación de mujeres a la par y como parte de esa base. Eso Sí, me parece que es creo que destacable ahí- porque después... No, que lo debe bajar para el final, porque ahora viene Cristina, pero la única que está a la par es Eva Perón, digamos. Bueno, Que no la puse en el marco de esa interna porque pero no era porque parte ella- de esa interna bueno, que eso, yo traje. Por eso Después- digo esto, no es la primera, Cristina no es la primera mujer con importancia en el peronismo. No, Lo que no. digo es la primera en ponerle la cara a la disputa interna o en ser la cara de una de las disputas internas del peronismo. Yo diría, yo lo debatiría eso porque ¿Con que quién? no lo traje. Porque la candidatura de Evita a vicepresidenta ¿Vos decís que era hace una disputa emerger la interna disputa. también? Sí, yo creo que sí, que es el Sí. posicionamiento de los trabajadores de la CGT Ah, bueno. Que es que dicen, como condicionamiento al gobierno, a la necesitamos- segunda presidencia claro, de Perón. Está bien. Que es algo que lo Necesitamos a podría esta haber traído compañera más como explícito. vicepresidenta y no a Sí. un acuerdo partidario, Sí. que un poco es la discusión, sobre todo enarbolada por el propio general Perón, hasta su muerte. La construcción de ese frente amplio que nos permita no solamente la gobernabilidad, sino además ese proyecto nacional que necesitamos, que a veces, o concretamente en casi todas las elecciones, requirió de elementos de otros partidos, no exclusivamente del Partido Justicialista, Sí. para la hora de la conformación de la alianza. Y sí, sin lugar a dudas, me parece que el rol de Evita en esa candidatura tiene eso, y sin lugar a dudas son las dos figuras que emergen de la conducción política del movimiento, ¿no? Sí. Tanto Evita como en este Tal caso cual. Cristina. Ya para ir cerrando, acá traje otra de las tensiones durante el gobierno kirchnerista, Cristina y Hugo Moyano, que ya lo referimos hace un ratito. Yo traje ahí el chiste con lo del trabajador en la Casa Rosada, que es lo que dice Moyano en un acto en 2011 en Ferro, que dice, ojalá los trabajadores podamos poner un trabajador en la Casa Rosada, y Cristina responde, yo trabajo desde que tengo 15 años, no sé qué. Claro. Se da esa pequeña rencilla, pero que representaba otra tensión adentro del movimiento También. peronista, que era, bueno, ¿qué actores se jerarquizaban por sobre otros? ¿Quiénes El van a estar debate- en las listas? También, exactamente. Sí. Y, ahí había un posicionamiento muy claro. Cristina consideraba que la juventud como actor debía tener un rol preponderante en la gestión de gobierno, en los cargos electivos, y la CGT estaba empezando a plantear algunas demandas, como en su momento fue el impuesto a las ganancias, pero a su vez otro rol en el armado electoral, pero a su vez en la gestión de gobierno. Y eso se dirime, yo lo puse ahí con esta rencilla, la traigo como un ejemplo. Último. Y acá traje como los tres, para no poner caras ni nada por el estilo, traje como las tres preguntas de los procesos posteriores. Tiempos macristas, bueno, ¿qué hacer con el kirchnerismo? ¿Qué hacemos Claro. con eso? ¿Nos hacemos cargo? ¿Lo mantenemos? ¿Tenemos que flexibilizar las identidades? ¿Hacemos la autocrítica? ¿Toda esa cosa? Es una etapa pasada. Ese ya pasó. Es Que un Cristina cadáver murió político, como políticamente. dijo en su momento Sí. algún dirigente político que Sí. todavía continúa. Bien. Sí, amenazas de que iban a meter en cana gente, todo eso pasó. Pero bueno, los tiempos puse frente de todistas, porque ya, mira, frente quedó. Frente de todistas es Ni qué hacer onda le pusiste directamente. al frente de todo. Sí, ni onda. Y va perdiendo palabras. Ya no era qué hacer con el kirchnerismo, sino es qué hacer en términos generales. hacer? No, la pregunta es qué hacer. ¿Qué? Y en tiempos mileístas es solo preguntas. No hay. Solo interna. Es como, no se sabe. Digamos, yo lo que planteo de la línea de toda la columna es, hay debates, los estuvimos trabajando acá, varios, después cada uno se puede posicionar, puede parecer más valioso uno que otro. Obvio. Se sabía qué se estaba debatiendo. Acá no se sabe Eso de te quería qué preguntar. están hablando. Te ¿De quería, qué están te- hablando? te Al quería fin y al preguntar cabo- eso. Si bien siempre las internas son una disputa de poder, en este caso dentro de un partido, de un movimiento político, siempre esto, ¿no? Siempre hay una idea que se estaba discutiendo de fondo, más allá de que sea una disputa de poder, a través de, bueno, querer ganar esa discusión con imponer la idea de un sector, ¿no? Esto que decías, ¿no? Si lo conducen los trabajadores o lo conduce otro sector dentro del peronismo, si vamos hacia una tendencia armada más combativa o si vamos hacia una tendencia más dialoguista, etcétera. Hoy en día es como que esa faltante es como muy destructiva, me parece que es lo que la hace poco comparable con otras internas. Por ahí, esto se va a clarificar
después de las elecciones del año que viene. Y ahí vamos a poder hacer una síntesis de, bueno, qué se estaba discutiendo verdaderamente y nosotros no sabíamos. Okay. Yo creo que ahora no está claro. Vos decís que el tiempo puede aclarar un poco eso. Que se discute algo más. Vos decís que se está discutiendo algo más, tenés esa idea. No, en todo caso puede ser la conducción de Cristina, puede ser lugares en la lista, puede ser cualquier cosa, lo que sea. No, es que claramente hay algo, o por lo menos espero creer, que hay algo que se discute que va más allá que exclusivamente quién conduce el peronismo. Sobre todo, más allá incluso de las alianzas o de las terminales. En la entrevista que realizaron los compañeros de FMI el domingo con Guillermo Moreno, Moreno dice en un momento, el peronismo tiene 2 terminales, lo que fue Parque Lezama o La Plata, haciendo referencia al gobernador Axel Kicillof, ¿no? Y dice también, algunos hablan de peronismo federal, yo no sé qué porquería es eso, el peronismo siempre fue federal. Pero dice, si la discusión es Lezama o La Plata, es un poco ambas, bastante por lo menos la representación federal. geográfica es un poco ambas, más Claramente allá de eso que está obviamente pasando. eso tenga después terminales o anclaje en nuestro vasto territorio bicontinental y y bioceánico. hasta ahí, porque el peronismo de las provincias muchas veces está discutiendo Otra otras cosa cosas y por que fuera no de todos tiene que canales, ver, igual, ¿no? Y que no por tienen fuera que de ver todos con ese canales. diálogo Lezama. Más La allá Plata. de eso, algunos esperamos, sobre todo los que estamos como en una sobreinformación incluso de la propia rosca, las operaciones que bien destacaba Laure, que haya una discusión que no sea exclusivamente quién carajo conduce. Que me parece que obviamente que es necesario saldarlo, que sería mucho más saldable en clave de ordenar cuál es el objetivo y si hay objetivo común. Porque si no hay objetivo común no es necesario discutir quién conduce, porque no tenemos que estar conducidos en el mismo vehículo, que es al fin y al cabo lo que hay que discutir. Sí, yo creo que las peleas por las conducciones tienen sentido cuando tienen un sustento que es mayor. Digo, la disputa de Bandor Claro. tiene sentido. El chavo está diciendo, bueno, acá estamos nosotros, vos estás en otro lado, tenemos que tomar decisiones porque estamos sufriéndola nosotros. Después uno puede estar de acuerdo o no Claro, con ese claro, planteo, sí, lo estoy sí, diciendo sí. de una manera muy liviana. Pero me parece que tiene un sentido. Decir, bueno, estás desafiando la conducción porque la conducción no está acá y vos tenés que tomar decisiones ya. Acá me parece que está bien, está presa Cristina, ¿no? Pero no sé si lo mismo. Igual tampoco me quiero extender. Podemos hacer una columna hablando solamente de esto. Yo creo que todo lo que vos decís, Fran, está muy vinculado. Creo que son como micro discusiones o fragmentarias, no micro, fragmentarias, ¿no? ¿Qué está pasando en las provincias? ¿Qué está pasando en el AMBA? Yo creo que ahí hay una desconexión importantísima. Y no sé cuál va a ser el correlato y cómo va a terminar eso. Lo único que quiero dejar como en claro es que a quienes están asustados y con contradicciones por este momento histórico del peronismo, el aporte de esta columna es relativizar un poco y decir, mira, el peronismo estuvo a los tiros, literal o metafóricamente, toda su existencia, toda su vida. Más allá de que haya momentos más ordenados, mayores conducciones, de momentos gloriosos del peronismo, siempre estuvo a los tiros porque es un espacio muy amplio, con mucha potencia también, y la potencia a veces trae conflicto. Y con vocación de poder. Y Al fin y al cabo, la vocación de poder y la disputa del mismo Sí. lleva a estos entuertos. Así que, más allá de que no terminemos de entender exactamente qué se está debatiendo, yo estoy en una cruzada para por ahí estoy engrandeciéndolo, pero toda esta cosa de, no, voy a ir a votar a Miriam Bregman porque el peronismo, no sé qué, eso es una falacia. Es una una falacia. pavada. Esta columna va dirigida a esas personas que están diciendo, Bien por pedo. ahí Miriam Bregman con Grabois sería muy por bueno. favor. Axel Kicillof con Miriam Bregman, no, buenísimo. No va a pasar, aparte. No va a pasar, pero a su vez... Pero, no, está muy bien el audio. Dejémonos de pavadas, hagamos un cierto revisionismo o vayamos para atrás en la historia Que la un poquito. consultoría política no es la realidad, gente. Exactamente. No se vota como se opina en las consultoras. Tal cual. Bueno, Laure, gracias. Espectacular columna para recomendar, para compartir, para putear y para todo, pero sobre todo para profundizar y seguir el debate. Muy bien, bueno, será hasta la próxima. Gracias. Adiós.